Hola queridos estudiantes, estamos aquí haciendo un pequeño videito para que ustedes vean cómo se realiza o cómo se trabaja con la herramienta pincel. ¿Ya? Trabajamos anteriormente con la pluma, ahora vamos a trabajar con el pincel para que vean cómo se pinta, para lo cual vamos a hacer un pequeño lienzo, una hojita, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a centrar como siempre les comenté, armamos en centímetros, le damos un ancho a la hoja de unos 20 por 30 centímetros. Vamos a dejar porque es una herramienta de prueba, 250 de resolución, apretamos OK. Tenemos nosotros ya el lienzo blanco sobre el cual vamos a pintar y probar esta herramienta pincel. Apretamos, le sacamos el candadito y esta es la herramienta que vamos a regular. Pero lo que yo quiero primero es que tengan ustedes una especie de figura armada acá. Voy a armar una figura rapidito para que ustedes vean qué es lo que queremos pintar. ¿Ya? Y enseñarles un poco cómo se maneja esta herramienta. Es bastante intuitiva, simula mucho lo que es tener un pincel real, como si estuviéramos pintando nosotros sobre un blog. Tiene las mismas lecturas. Aquí estoy armando una pequeña flechita que son los elementos que yo estoy utilizando para modelar las clases con respecto a un ejercicio. Ya, voy a hacer entonces aquí una pequeña flechita, como si fuera uno de mis elementos de diseño. Ya, ya supongamos que va por ahí. Ya tenemos la figura armada. Ya. Si ustedes se fijan, tenemos aquí ya armado el diseño, apretamos hacer selección, porque vamos a pintar solamente. Yo que selecciono esta área, porque quiero que al interior de esta área quiero pintar. Lo interesante es que cuando tenemos el área seleccionada, si nosotros intentamos pintar fuera, no se nos va a pintar, porque solamente el programa está regulando que pintemos dentro de esto. Entonces ahora seleccionamos el pincel. Si ustedes se fijan al apretar el pincel, aparecen estos nodos, estos elementos de acá de la interfaz. Primero que nada aparece el 61 y aparece una flechita. Si yo aprieto esa flechita, se despliega la herramienta, en donde ustedes van a poder escoger una serie de pinceles que tiene Photoshop por defecto. En algunos casos, algunas personas también cargamos algunos pinceles que ustedes los descargan también de internet, son liberados, son gratuitos, entonces ustedes pueden tener muchos pinceles o tipos de pinceles con distintas formas. Pero las herramientas que más ocupan es esta, la primera, que se llama aerógrafo, o dice circular difuso, nosotros lo llamamos aerógrafo. Tengo seleccionado. Si se fijan, tiene un tamaño de pincel supuestamente. Y si te fijan acá, ustedes pueden aumentar o reducir el tamaño del pincel. Entonces nosotros vamos a trabajar voy a dejar uno más o menos bien grande porque quiero pintar de manera súper tenue. Tengo un tamaño súper grande. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos la dureza. Esto es, efectivamente, si trabajáramos luego con un lápiz más duro, un lápiz más blando. Lo dejamos en cero, no nos metemos ahí. Luego vamos acá y nos pregunta si el modo de pintar va a ser normal, disuelto. Lo dejamos normal porque son para otro tipo de ediciones de imagen. En la opacidad sí es la clave. Esto es importante porque ustedes pueden ir de 0 a 100. 100 es pintar prácticamente con un tono plano. ¿Ya? Si quisiera pintar, yo hago clic y ese es un tono plano. ¿Ya? Casi si yo hago super clic me queda totalmente oscuro. En cambio, si, por ejemplo, si yo tengo voy a borrar primero. Si yo tengo la opacidad en un muy bajo nivel, supuestamente lo tengo a 8, hago clic y ve, ni se nota, hago clic ahí, tengo que hacer muchos clics para que aparezca el tono. Esto que acaban de ver es la clave, chiquillos, para pintar. Porque nosotros trabajamos con una opacidad en el maquillaje bien bajita, no vamos a más allá del 10. Y lo que hacemos es pasar muchas veces para poder obtener esa oscuridad. El flujo es la cantidad de pintura que va a tener el pincel, o sea, qué tanta intensidad, qué tanta pintura quieren que caiga. Trabajamos en 50, en realidad no es tan influyente en la forma diviminal, pero cuando uno está haciendo algo más fino, quizás trabaja con flujos mucho menores. Y son herramientas que nos permiten a nosotros ver, eh, marcar la presión sobre el lápiz. ¿Ya? Eso quiere decir que como si tuviéramos un pincel real sobre una hoja de blog, cuando yo pongo la pincelada en la hoja, la primera parte me queda un poquito más tenue y la del centro me queda más intensa, y cuando ya termino de pintar levanto, como que me levanta, se me agudiza. ¿Ya? Pero vamos a probar el pincel. Como yo estoy trabajando con un tono café, voy a ir a la paleta, hago doble clic acá y busco en este costado un color café. Voy a seleccionar un cafecito por ahí. Si se fijan, ya lo tengo seleccionado. Tengo el café. Y ahora quiero pintar. Si se dan cuenta, está seleccionado, chiquillo. Está seleccionado
de tal manera que me permite pintar solamente los bordes. Voy a trabajar una opacidad de 10 y voy a hacer la primera pasada. Bien, con alta calma. Hice la primera pasada, voy a hacer la primera pasada por ahí también, la pasada por ahí. Yo quiero dejar una especie de volumen en el centro. Entonces, si se fijan, ya estoy haciendo la segunda pasada y así sucesivamente. Voy oscureciendo en la medida que voy haciendo pasadas. Voy a oscurecer hasta acá para que ustedes puedan ver cómo queda el tono. ¿Se dan cuenta? Cada vez que yo paso, va quedando y queda como un aerógrafo. No se nota la pincelada, no queda manchado. ¿Ya? Voy a oscurecer ahí y voy a oscurecer este costado para que aparezca la especie del volumen. Como si tuviéramos una flecha casi cilíndrica que va hacia allá. Y podemos generar una sensación lumínica bien interesante, casi como si fuera un brillo de un metal o de un cuerpo bien, de un sólido bien satinado. ¿Ya? ¿Ven? Estoy haciéndolo ahí. Lo mismo ahí. Y aquí puedo oscurecer, a lo mejor voy a dejar el centro sin un poco de luz, oscurezco bien el borde, hartas vueltas, hartas pasadas. Y eso sería, chiquillo, un poco de cómo pintar con el pincel. Pueden hacer cambios de color ustedes, si quieren pueden oscurecer un poquito más para poder trabajar la intensidad de los bordes. Si dan cuenta, yo cambio un tono más oscuro, voy a achicar un poquito el pincel para trabajar detalles, amplío el navegador y empiezo a oscurecer un poquitito para darle una sensación más de volumen aún a mi flecha. ¿Ya? En este caso estamos pintando volumen, ustedes pueden pintar mucho más planos si así lo desean. ¿Ven? Esa es la forma como empezamos a pintar nosotros, siempre teniendo presente que ojalá tengamos seleccionado la zona que vamos a pintar. De esa manera nos queda el borde bien pulcro, bien limpio, no se nos pasa la pintura hacia afuera, porque si no lo hiciésemos así, tendríamos que tener un excelente pulso para poder mantenernos. A veces se puede hacer, dependiendo del zoom que tenga la imagen. Si es muy gigante se puede trabajar sin selección, pero yo recomiendo siempre seleccionar bien antes de empezar a pintar. ¿Ven? Voy a dejar aquí y tenemos nosotros una flechita. Voy a apretar el control D para deseleccionar y tenemos una flechita. Esta flechita me puede servir como elemento de mi diseño. Eso sería, chiquillos, muy sencillo. Configurar, recuerden, tamaño de pincel, la dureza la dejar en 0, la opacidad, importante, 50 y apretada la presión del pincel. ¿Ya? Eso sería, inténtenlo, experimenten. Espero que les haya gustado y que les sirva. Chao, chao.